Caso de Alberto Fujimori en el juicio por violaciones a los derechos humanos y corrupción. ¿Qué es el caso de Alberto Fujimori? El juicio se centró en las acusaciones al gobierno de Alberto Fujimori, que estuvo involucrado en violaciones de los derechos humanos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas, así como casos de corrupción. El caso de Javier Valle Riestra en 2005 se relaciona con su papel como abogado, defensor de Alberto Fujimori, quien fue el presidente de Perú desde 1990 hasta el 2000. En 2009, Alberto Fujimori enfrentó un juicio por violaciones a los derechos humanos y corrupción en el Perú. Javier Valle Riestra fue un abogado destacado en Perú y desempeñó un papel importante en la defensa de Fujimori durante este proceso judicial. Su defensa se centró en argumentos que Fujimori no tenía conocimiento de las acciones ilegales llevadas a cabo por sus subalternos y que no debería ser responsabilidad por los abusos de derechos humanos y la corrupción que ocurrieron durante su mandato. El juicio de Fujimori fue un evento de gran relevancia en la historia política y judicial del Perú, ya que marcó un hito significativo de enjuiciar a un expresidente por crímenes cometidos durante su mandato. Alberto Fujimori fue condenado a 25 años de prisión por su implicación en violaciones a los derechos humanos, pero posteriormente recibió un indulto médico en 2017 y fue liberado. Violaciones de derechos humanos. Alberto Fujimori fue acusado de ordenar el asesinato de civiles, incluidos mujeres y niños, durante el conflicto interno en Perú en la década de 1990. También fue acusado de ordenar secuestros y desapariciones forzadas de personas sospechosas de estar involucradas en actividades terroristas. Durante el gobierno de Fujimori se acusó al Estado peruano de cometer graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas, en el marco del conflicto armado interno contra los grupos insurgentes como Sendero Luminoso y el movimiento revolucionario Tupac Amaru. El impacto en la política peruana. El juicio de Alberto Fujimori tuvo un impacto significativo en la política peruana, tanto durante como después del juicio. El juicio fue visto como una prueba del compromiso del país con la democracia y el Estado de Derecho, y el veredicto fue seguido de cerca por observadores nacionales e internacionales. La evidencia presentada. Durante el juicio, la Fiscalía presentó una cantidad significativa de pruebas contra Alberto Fujimori, incluidos registros bancarios, grabaciones de audio y testimonios de testigos. Las pruebas demostraron que Fujimori estuvo involucrado en una serie de actividades ilegales, incluidas malversación de fondos, sobornos y violaciones de derechos humanos. Estrategia de la defensa de Alberto Fujimori. La estrategia de la defensa por parte de Javier Valle Riestra se centró en cuestionar la validez de las pruebas presentadas por la Fiscalía, así como cuestionar la credibilidad de los testigos. También argumentó que los cargos contra Fujimori tenían motivaciones políticas y que el expresidente estaba siendo atacado injustamente por sus acciones pasadas. Testigos expertos. Valle Riestra pidió a peritos que proporcionaran interpretaciones alternativas de las pruebas y cuestionaran los argumentos de la Fiscalía. Esos expertos incluían juristas especialistas, forenses y analistas políticos. El veredicto. Después de meses de juicio, el destino de Alberto Fujimori quedó en manos de los jueces. El 7 de abril de 2009, finalmente se anunció el veredicto. Fujimori fue declarado culpable de todos los cargos de violaciones de derechos humanos y corrupción y condenado a 25 años de prisión. El veredicto generó una serie de reacciones encontradas por parte del público. Algunos aplaudieron la decisión como un paso hacia la justicia y la rendición de cuentas, mientras que otros vieron como una medida política para desacreditar a Fujimori y su legado. Conclusiones. En conclusión, es importante destacar que la forma de decisiones basadas en criterios morales es un tema muy complejo y a menudo controvertido en el ámbito judicial. Los jueces deben equilibrar la aplicación de la ley y con consideraciones éticas y sociales, y cada caso es único en este sentido. Valle Riestra, a pesar dadas las acusaciones, basó su defensa en un argumento moral y político. Argumentó que, si bien Fujimori podría haber cometido errores y abusos, también había contribuido a la estabilidad y la seguridad en un momento crítico de la historia peruana. Su estrategia apeló a la necesidad de un equilibrio entre la justicia y la estabilidad política y social.
Muchas gracias.